Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Betsabe Dulcinea Apodaca Ruiz, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Este es mi hogar, es mi casa, es suya. Les damos la más cordial bienvenida y pues con un cálido abrazo los recibimos a todas y a todos ustedes, orgullosos de tenerlos aquí en nuestra casa. Habría que preguntarle precisamente de esta calidez a las ballenas jorobadas y grises que nos visitan desde Alaska y Canadá, que hacen un largo viaje para venir a estas aguas cálidas también a tener a sus crías. Desde el Santuario del Tiburón Ballena en La Paz, aquí en Baja California Sur, que es la capital del estado, para que no se lo pierdan, es un santuario hermoso de este bello animal. Asimismo, les damos también la cordial bienvenida desde el Mar del Cortés, nuestro Golfo de California, donde es el acuario más grande del mundo, señalado así, con más del 35% de los mamíferos del mundo aquí los van a encontrar. También, bueno, desde el Arco del Finisterre, aquí en Cabo San Lucas, donde se unen precisamente el grandioso Mar del Cortés y el enorme y gran, hermoso monstruo del Océano Pacífico. Sean todas y todos bienvenidos. Voy a dar algunos datos indígenas en general sobre nuestro país, México. México es un país pluricultural, somos un país de varias naciones, cada una con su propia alma. No solo la simple coexistencia, sino la cohabitación, con una justicia social y con una perspectiva intercultural aplicable a las diferentes cosmovisiones, debe ser el fin máximo a alcanzar. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha indicado que 3 millones de personas indígenas presentan 3 o más carencias sociales, como lo son adquirir una vivienda, la seguridad social o el acceso a la alimentación. La encuesta nacional sobre discriminación en 2017 expresa que 1/3 del país cree que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Para la población hablante de lengua indígena aquí en México en situación de pobreza, el porcentaje pasó del 76% a 74.9% de 2008 a 2018. De acuerdo al censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aquí en Baja California Sur teníamos apenas 10,661 habitantes que hablaban una lengua indígena, mientras que los estados de Oaxaca y Chiapas poseían más de 1 millón de habitantes con dominio de lenguas indígenas. Actualmente existen aproximadamente 7 millones de habitantes hablantes de una lengua indígena aquí en México. De acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI para 2015, el 21.5% de la población se consideraba indígena de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, pero solo el 6.5% de la población de 3 años y más hablaba alguna lengua indígena. Las lenguas más habladas en México son el náhuatl y la lengua maya. Son reconocidas 68 lenguas indígenas con 364 variantes aquí en México. Las poblaciones indígenas son de las más marginadas de manera injusta, ya sea en salud, educación y vivienda. Es un reto para todas y para todos los mexicanos hacer que esto ya no siga así. En México contamos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el cual es regulado por una ley del mismo nombre. Tenemos también la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, expedida en el 2003, la cual indica que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Tampoco podemos pasar por alto el artículo 2 de la Constitución mexicana, en donde se reconoce la composición pluricultural de México, la cual se sustenta en los pueblos originarios, en donde se les reconoce el derecho de regular su vida interna, tanto para la resolución de conflictos como para la toma de decisiones políticas,
pudiendo escoger a sus propias autoridades conforme a su sistema normativo. Se tocan, entre otras cuestiones, los temas de conciencia de identidad indígena, identificación de las comunidades indígenas, libre determinación indígena y derecho a la jurisdicción estatal. Se destaca el derecho a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Esto significa que las comunidades indígenas, además de escoger a sus propias autoridades, pueden escoger a representantes ante los ayuntamientos conformados por representantes no tradicionales. México es parte también del convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, documento importantísimo en donde se destacan, entre otras cuestiones, la obligación del Estado de proteger el derecho de los pueblos indígenas, respetar y garantizar su integridad y su identidad social y cultural, el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, derecho a preservar sus propias instituciones, derecho a su propia autonomía y autogobierno, derecho a sus propias instituciones políticas y derecho a mantener sus propias instituciones políticas. Como se observa, y solo por mencionar algunas partes de las normas, existe una gran discrepancia entre lo que mandata la ley y la calidad de la vida de los mismos pueblos indígenas. Las autoridades estatales estamos haciendo sumos esfuerzos para abatir esa brecha y que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Las autoridades electorales aquí en México, tanto administrativas como jurisdiccionales, somos parte de ello. Voy a dar inicio a las intervenciones de nuestros ponentes. Primero quiero conceder el uso de la palabra a Madiena Bacaum Diallo, coordinador de asesores del presidente de la Corte Constitucional de Senegal. Adelante. Merci, Madame la Présidente de ce panel. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, merci. Je voudrais, avant de commencer mon intervention, remercier le réseau mondial qui nous a fait l'honneur de nous inviter et de nous associer aux travaux de ce panel et de saluer aussi la disponibilité de son staff qui est très attentif à tout ce qui concerne le confort des participants. Ils l'ont témoigné depuis notre départ de Dakar jusqu'au Mexique et je voudrais les en remercier. Je voudrais remercier aussi les interprètes qui m'ont permis de participer à ce travail. Comme vous le constatez, je parle français, non pas par militantisme linguistique, mais par nécessité, parce que des trois langues de travail de cette assemblée, c'est le français que je parle. Là, moi, je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, qui est un État unitaire au sens moderne du terme, c'est-à-dire d'un État issu de l'exemple que les États européens nous ont inspiré. Et c'est un pays du tiers-monde qui compte une multitude d'ethnies et 6 langues nationales, et dont la langue officielle est une langue étrangère et le français. Donc ce sujet qui nous interpelle aujourd'hui me concerne au plus haut point, non pas parce que je peux faire un retour d'expérience comme certains autour de cette table le feront, parce que leur pays peut-être a une expérience en matière de revendication des minorités. Notre pays n'a pas encore cette expérience-là, mais nous nous interrogeons, et donc mon intervention sera axée surtout sur des réflexions autour du thème. Voilà. Donc, si je vous lis un article de la Constitution du Sénégal,
l'article 1er de la Constitution du Sénégal nous dit que la République du Sénégal est laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte les croyances. Cet article que l'on peut retrouver pratiquement dans toutes les constitutions modernes semble être un article qui assure en fait la liberté de tous les citoyens, mais aujourd'hui, la démocratie, il nous semble qu'elle est rattrapée par un fait, c'est-à-dire la conscience des minorités, de leur unité et qui les pousse aujourd'hui à faire des revendications qui remettent en cause la démocratie moderne. Parce que l'État tel que nous l'avons hérité de la colonisation, le Sénégal a été colonisé par la France, assure-t-il aujourd'hui aux minorités leurs droits tels qu'ils voudraient l'exercer à travers leurs valeurs, leur organisation et leur culture? En tant que Conseil constitutionnel, le concept de minorité culturelle nous interpelle. Nous interpelle et nous allons l'aborder surtout dans le cadre de la justice en nous interrogeant sur le point de savoir si le cadre normatif international aujourd'hui permet aux minorités d'assumer leurs droits et si la doctrine des juridictions internationales peut être un levier pour l'action de la justice électorale en termes d'intégration et d'inclusion des minorités, et si la doctrine des juridictions électorales, si aussi les juridictions nationales parviennent à intégrer cette réalité-là. S'agissant du cadre normatif international, nous nous interrogeons actuellement au Sénégal s'il est favorable à l'émergence des droits collectifs des minorités. Parce que, a priori, nous croyons que si on reconnaît aux minorités une existence, ce n'est pas juste pour parler des droits des individus qui les composent. Parce que reconnaître l'existence des minorités, c'est reconnaître l'existence de leurs particularités. Et si reconnaissant leurs particularités, on les ramène à tous les autres citoyens, en fait, on ne parvient pas à leur permettre à assumer justement leur culture au sein de l'État unitaire. Nous avons identifié quatre outils internationaux qui semblent poser le cadre normatif international pour les droits des minorités. Il y a d'abord le pacte relatif aux droits civils et politiques, la Convention 160 de l'OIT sur les droits des peuples indigènes, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. S'agissant du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est un texte qui, à l'origine, pouvait être considéré, à notre sens, comme révolutionnaire, parce qu'il reconnaît en son article 1er des droits pour les peuples et en son article 23 des droits pour les minorités. Mais c'est un acte qui a été pris en considération de l'État tel qu'il existe, tel qu'il a été conçu et construit autour des valeurs bourgeoises de liberté individuelle et donc de négation de valeurs communautaires. Et si l'article 1er du pacte international relatif aux droits politiques et civils semble reconnaître au peuple des droits collectifs, il n'en est pas de même de l'article 23 qui, même s'il reconnaît l'existence des minorités, en fait, n'assure pour ces minorités que des droits individuels. Donc c'est un article qui, aujourd'hui, ne nous semble pas adéquat pour promouvoir les droits des minorités. Il y a la Convention 169 de l'OIT qui
est certes un texte contraignant et un texte qui reconnaît des droits collectifs aux peuples autochtones, mais un texte qui précise cependant que l'emploi du terme peuple ne peut pas être interprété comme ayant des implications quant aux droits attachés à ce terme. Et ce qu'il faut voir aussi, et qui est assez symptomatique de peut-être la crise de nos démocraties modernes, c'est que cette convention, en fait, a connu des réserves de la part de démocraties modernes, ou bien même des démocraties aujourd'hui qui sont des références dans le monde, ont refusé de faire partie de cette convention, parce qu'il y a cette contradiction-là aujourd'hui entre le devenir de la démocratie en termes de reconnaissance des droits des minorités et cette idée d'État unitaire qui n'admet pas la reconnaissance des spécificités des communautés. Il y a aussi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui est un texte qui reconnaît des droits collectifs et individuels aux peuples autochtones. Cependant, ce texte n'est pas contraignant. Ça, c'était le cadre unitaire international qui nous semble avoir ses limites par rapport à la reconnaissance des droits des minorités. Maintenant, on sait que les textes sont une chose, mais l'interprétation des textes en sont une autre. Est-ce que les juridictions internationales, dans l'ordre d'interprétation des textes, essaient d'avoir une orientation qui tend à, en tant que communauté, et non seulement les droits des minorités en tant qu'individus? C'est un rôle que les juridictions internationales comme la Cour africaine des droits de l'homme ou bien les cours américaines ou européennes devraient peut-être promouvoir. Maintenant, le rôle des juridictions électorales internationales. Ces juridictions ne sont pas souvent, contrairement au Mexique, dans d'autres pays, ces juridictions sont souvent des juridictions aussi constitutionnelles et qui ont un rôle à jouer dans la cohérence des législations nationales avec les traités et conventions ratifiés par les États. Un État comme le Sénégal a ratifié énormément de conventions qui reconnaissent aux minorités des droits, mais un travail de mise en cohérence des législations nationales par rapport à ces traités n'est pas fait. Il y a parfois des contradictions, et comme c'est la loi, le droit positif interne qui est appliqué, donc la reconnaissance des droits des communautés risque de poser problème. Il y a aussi que, en tant que juridiction constitutionnelle, ces juridictions doivent considérer tous ces traités et conventions ratifiés par les États comme faisant partie du bloc de constitutionnalité et vérifier si la loi est conforme à ces constitutions ou si la Constitution est conforme à ces traités-là, et ce n'est pas un travail qui est fait. Voilà succinctement, comme je vous avais dit, je n'ai pas un retour d'expérience à faire par rapport à cette thématique, mais c'est surtout des réflexions que mon pays se pose aujourd'hui par rapport aux droits des communautés. Je vous remercie. Muchísimas gracias por su intervención. Se me había traspapelado y pensé que iba a haber una intervención previa a la mía. Por eso no... Bueno, por eso no empecé como se debería. Quiero avisarles a todos los que nos escuchan, a todas y a todos los que nos escuchan y a los presentes, que esta... bueno, en términos de una referencia, es el grupo 2A y la mesa es diversidad cultural. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la libertad cultural en el mundo diverso de hoy representa uno de los desafíos centrales de nuestra época
y las decisiones políticas sobre el reconocimiento de las diversidades étnicas, religiosas, idiomáticas y éticas constituyen una característica fundamental del panorama político del siglo XXI. Asimismo, uno de los valores claves de la democracia es precisamente la diversidad. Durante esta sesión vamos a tratar los temas precisamente de la diversidad cultural y cómo debe ser garantizada mediante la justicia electoral. Voy a dar el uso de la palabra a nuestro segundo ponente, el magistrado vocal primero del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Rudy Marlón Pineda Ramírez. Adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Público en general, deseo un cordial saludo de Guatemala y del Tribunal Supremo Electoral, al cual estoy representando el día de hoy. Quiero brevemente agradecer a la Red Mundial por haber hecho efectiva la invitación al Tribunal de Guatemala para poder estar acá presentes y poder aportar en poco algunas experiencias nuestras. Creo que uno de los desafíos más grandes de las diferentes democracias en Latinoamérica consiste en que sus sistemas de representación reflejen efectivamente la diversidad de las sociedades en las que se desarrollan. Antes de iniciar, pues creo que el compañero de Senegal ya dio bastantes herramientas para poder ir avanzando en la temática. En el caso de los pueblos originarios, es muy importante tener presente de que ellos desde siempre han sabido cómo solventar sus conflictos internos. Tienen un sistema natural de resolución de conflictos. Y esto pues ha hecho que sea un ejemplo de referencia para solventar algunos conflictos que se han utilizado en otras latitudes. Lo importante es que Guatemala, al igual que, como lo decía la presidenta, que México es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe, que alberga pues el grupo de indígenas mayas, xincas y garífonas. Esto ha hecho que nuestra Constitución, en el artículo 4, pues pueda reconocer la igualdad de derechos que tienen todos los ciudadanos guatemaltecos. Y que también se debe reconocer, a pesar de lo que dice la Constitución, que existe una brecha que afecta las condiciones para que participen grupos como pueblos indígenas y mujeres, y por qué no decirlo, mujeres indígenas. Creo que por ahí me voy a ir enfocando, porque no solo el hecho de ser indígenas limita, sino también el hecho de ser mujeres limita, y además con ser mujeres indígenas, pues la situación se complica un poco más. La idea del Tribunal Supremo Electoral, a través de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es la promoción de la participación de los pueblos indígenas, para que estos puedan pues irse desarrollando como corresponde. Dentro de la temática internacional, y nacional, podemos mencionar que para la promoción de los pueblos indígenas está el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Electoral de Partidos Políticos, los consejos de desarrollo, la Ley de Identificación y Promoción Integral de la Mujer y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. De manera internacional también podemos mencionar, aunque no todos, pues, pero algunos de los instrumentos más importantes de los que Guatemala es parte, ya que fueron ratificados por esta y fueron parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre las formas de eliminación de todas las formas de discriminación racial, especialmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Algunos datos de referencia del último censo guatemalteco arrojan de que el mismo está compuesto por 46% de hombres y 54% de mujeres. Esto, pues, es parte de lo que también refleja nuestro padrón electoral, que es la forma en que se puedan ejercitar los derechos de elegir. Y está compuesto el padrón electoral por 46% de hombres y 54% de mujeres.
De 1985 a 2015, las mujeres parlamentarias electas han ocupado únicamente el 11% de la totalidad de las curules en el Congreso de la República. En el año 2015 fueron electas para 12.7 de escaños, en 2019 electas para el 13.9% de escaños. Ya ha habido un pequeño incremento. Para las mujeres indígenas, de 1985 al 2015 solo ha habido 10 diputadas al Congreso de la República. Y los hombres actualmente cuentan con un 11% de los escaños. Quiero manifestarles que para el año 2019 hubo en disputa 3.981 puestos políticos y de las 35.288 candidaturas de los partidos políticos y los comités cívicos electorales se entregaron 7.295 a mujeres, equivalente al 21%, con un incremento de apenas 3 puntos porcentuales respecto al año 2015, cuando de 25.972 candidaturas, 4.550 fueron de mujeres. En aquel momento hubo 2 candidatas a la presidencia y 5 a la vicepresidencia. De las mujeres electas, el 49% del año 2015 representa 433 féminas y el 51% en el año 2019 representó 452. Respecto al derecho de la población indígena a elegir y ser electos, se sabe por identificación de las personas electas al Congreso de la República afectada por la misión de observación electoral, que resultaron electos únicamente 29 diputados y 6 diputadas indígenas. Y respecto al Parlamento Centroamericano fueron electos 5 diputados indígenas y 5 diputadas indígenas y 13 diputados indígenas. En cuanto a las alcaldías, no hubo alcaldesas indígenas. Es importante mencionar que en cuanto a la paridad y la integración de los pueblos indígenas, pues se han tratado de promover varias reformas a la ley. Esto fue impulsado desde el año 2014. Han habido 3 intentos y realmente, a pesar de que se cuenta con dictámenes favorables de la Honorable Corte de Constitucionalidad para poder integrar a los pueblos indígenas y especialmente a las mujeres, en la actualidad pues aún no se ha hecho efectiva por falta de decisión política del Congreso de la República. Actualmente existe una propuesta que se ha realizado al artículo 112 bis, que más o menos dice de la siguiente manera. Paridad, alternancia e inclusión de pueblos indígenas en la representación. Las listas de postulación para candidatos a diputados por los sistemas de distrito electoral, lista nacional, corporaciones municipales, parlamento centroamericano, binomio presidencial, que los integrantes de las asambleas partidarias presenten a sus respectivas asambleas deberán estar integradas paritariamente por hombres y mujeres e inclusión de pueblos indígenas. El orden de postulación debe alternarse entre mujer y hombre, de manera que una posición ocupada por una mujer siga la ocupada por hombre y viceversa, para que participe igualitariamente tanto en el número como en la posición de las casillas, con el 50% de representación para cada uno de los sexos. En ningún caso podrán participar 2 personas del mismo sexo de manera consecutiva. Del mismo modo, el orden de postulación y alternancia debe aplicarse para incluir tanto a mujer indígena y a hombre indígena de las diferentes comunidades lingüísticas originarias del país, de manera que una posición ocupada por una persona indígena le debe seguir la ocupada por una persona no indígena o viceversa, para que sea tomada en cuenta la diversidad étnica del país. Las listas de postulación a cargo de elección popular deberán incluir tanto a mujeres indígenas como mujeres no indígenas y hombres indígenas y no indígenas, en similar proporción a la composición étnica del distrito electoral que corresponde a la respectiva lista, basada en las cantidades del padrón electoral del evento en el que se participa. En los distritos electorales con predominante población indígena, el primer lugar de las listas de postulación deberá ser ocupado por una mujer indígena o por un hombre indígena. Esta alternancia también debe darse para integrar cualquiera de los órganos e instituciones que se regulan en la ley electoral y de partidos políticos, debiéndose considerar dentro de estas a los partidos políticos, comités cívicos y sus órganos internos. El Tribunal Supremo Electoral
deberá rechazar la inscripción de las listas que no llenen estas especificaciones. Es importante hacer esta mención para manifestarles los esfuerzos que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral pues, para romper con paradigmas y lograr integrar a los pueblos indígenas dentro de la política y la participación activa en la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Gracias, magistrado Rudy Marlon, magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Concederé en último término y para concluir la presentación del comisionado de la Comisión Electoral de India, Suchil Chandra. Adelante. Honorable Chairperson, panelists, ladies and gentlemen. First of all, I am really grateful to the Global Network on Electoral Justice who have invited me here to participate in various deliberations. It was really a pleasure to be here, and yesterday we had a lovely discussions in the plenary session. We had a glimpse of the diversities yesterday also, and now in this working group we will have to work on this slightly in elaboration. As you are aware that India is one of the largest democracy, not only the largest, but I think the most stable democracy so far. And this is a country of various cultures, various diversities, religion, caste, geographical diversities, linguistic diversities, caste diversities, and therefore the challenges before the Election Commission are paramount, and this subject is really very important to us. One of the important things is that the Election Commission is a very independent body in India, which has 3 commissioners and is responsible for electoral process, inclusive, fair, and credible electoral process. India has got a population of something around 1,300 million, and the voters is 940 million, which is itself a huge number. And under these diversities, which we have got, I think, in India, around 121 languages are spoken, and 270 are the mother tongues of different persons who can speak around more than 10,000 persons. Religion, if you see that it is tribals who are living in forest. If you see the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, different castes and religions. So the challenge is regarding the inclusive election. That is a mandate that the election should be inclusive. The challenges before us is that no voter should be left behind. That was our motto, that no voter should be left behind, and it should be inclusive. So how should we include all the persons into the electoral process? And electoral process consists of 2 more things, that one is registration and second is how they should also cast their vote. Therefore, a very elaborate arrangements have been made by the Election Commission, and we have traveled a lot. We started a program called Systematic Voters Education and Voters Participation Program, which was started when in 2017, and we started in a different fashion, that how should we include more persons into the electoral process. And innovative methods were developed for this. We started interactive school engagement programs for the youngsters, the younger voters, because the age is 18 years. The mandate is that every citizen of the country who is above the age of 18 years should be enrolled as a voter. So therefore, there was a need to go to the colleges, to the schools, so that the younger generation can participate
and at the time when they complete 18 years of age, they should be a voter of the country. So we started with interactive school engagement programs. We developed electoral literacy club in all universities with the help of students. We sent our teams, we sent our officers, and we developed electoral literacy clubs in various colleges. We developed voter awareness forums into various offices, in the government offices, in the NGOs. We got the participation of everyone who can participate into the electoral awareness programs. And especially for the women, the gender participation we wanted to increase. And I would like to know that, I would like to tell you that we have done a lot of work in the gender participation. In spite of the fact that many persons in India are living in villages, the women, some of the women are not literate, but still we developed a team of block level officers. Block level officers is a small functionary of that particular area who was given that particular task that they will go from house to house, maybe on hills, maybe in forest, or maybe in the plain areas. And they will collect that who are the persons who can be voted. And they were something around 0.8 million, 8,65,000 block level officers were appointed, and they gathered the information. They gave them the form which was required for the enrollment of the registration for the electoral purposes. And another area was the gender participation. The another area was person with the disabilities. That was a very important challenge before us, and this was a very inclusive elections. And we had taken the data from the social departments as to who are the persons with the physical disabilities, and how should they be voted, and how should they go to the polling booths. We developed wheelchairs, we made arrangements for them for a registration. Then we brought them to the booths also with the app that one person will go, bring them through the transportation to the booth, and proper arrangements of the booth for the ramps and other things were provided in India on all the booths, basically. For the ladies also, we in every assembly, we made it mandatory that one particular booth will be exclusively for ladies, in the sense that that will be managed by the ladies. All functionaries are the ladies, so that the ladies of a village and other places, they don't find any hesitation in going to that particular place. For senior citizens, we also developed that all senior citizens above 60 years of age, they should be enrolled. And we brought them to the polling process. We also gave them facilities. We put the volunteers on the polling booths. And with that result, they were also enrolled. So therefore, if you just compare in the young voters in the colleges and in the schools, we got Sankalp Patra from the children that we will convince our parents to participate in the electoral process. So they were the promissory systems like this that they were told that you can ask your parents to cast their votes. And even third gender, we put those persons also in our registration. One of the third gender person was icon, and we developed various icons into different areas. A person with a physical disability was icons for the physical disability. The tribal was an icon for the tribal areas. So therefore, while considering the benefits in radio programs, television programs, through railways, on the railway, the whole train, we have put the banners that electoral process is important, and it is required that it should be, everybody should participate in the democracy. And until and unless all the persons participate in democracy, I think we will not say it is a really inclusive democracy. And we also put the free helpline number 1950. In 1950, our election commission was set up in India. So that number, even if you leave a message that I want to be a voter, somebody will definitely respond to you, and you can be registered as a voter, which is my polling booth, which is how can I cast my vote. Any query that was requested was to be given on that particular number, and we got lot of enthusiasm for this particular number. A particular site was devoted, NVSP, National Voters site for this, so that they can find out as to how can I register myself and how can I work onto this. With these results, what was the impact?
Until unless we made an impact analysis, I think the efforts will not be justifying. And this was very satisfying results because in 2019 we had very recently had our parliamentary elections. And you will be surprised to know that during this 4 or 5 years, because from 2014 to 2019, we have added something around 75 million more voters. 75 million voters were added into these 5 years, and the total voters is 912 million at the moment in India. And the turnout of the total voters in the election was 67.47%, meaning that around 613 million persons cast their vote. We had to set up around 1 million booths across the country. We put even booths where even one voter was there, in jungles, in a very high altitude villages, in northeast part of the country. Even when there was a one person whose vote was to be cast, we have put up a polling booth over there, so that it should be a proper turnout. A person cannot say that I cannot reach to the polling booth. And in every 2 kilometer distance, we put a booth, polling booth, so that a person can go. So we put for PWDs, that the person with disabilities, the senior citizen, and now we have gone even for postal ballot to the senior citizen of 80 years of age and person with a disability. Very recently, we have announced that also with the Government of India. And our turnout was 67.4%. And the best part was a good participation by the ladies. And it was almost equal to the male. That is something, a thing of a very happy state in our country when the literacy rate is only 74%, and many women are absolutely not working and they're housewives and they're living in villages. So with these results, the women turnout stands at 67.7% as against 65% earlier, and even the male percentage was also almost equal. So, and in 18 states of our country, the women participation was much more than the man participation. And 18 states showed a very higher women turnout percentage than the man. 6.2 million persons with disability doctors were identified and they casted the vote. We also took the armed forces. Actually, they are posted on a very high altitude, different areas, not into their areas where they are inhabited. So we started a postal ballot system to them, that the postal ballot will go there, they will cast their vote, and that will be returned back. So with these things, our mission of no voter to be left behind was successful to a large extent. We could mobilize all the minorities, all the tribal population, all the persons who are living forest on the area. At least that could be done. And the turnout during this year was the highest ever. And this is very important for the inclusion of minority, inclusion of everybody who's left behind, and this is the way that we had moved ahead. So I'm thankful to you with these words that the ECI could commit for the inclusive elections in which all minorities and all other persons can participate in election. Thank you so much. Muchísimas gracias a Sushil Chandra, comisionado de la Comisión Electoral de India. Voy a abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Quien quiera que las quiera hacer, es el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Para empezar, felicitar las presentaciones que se hicieron. La experiencia de África es sumamente valiosa en la revisión de la democracia desde la perspectiva de la diversidad, porque hay realidades multiculturales en África que es absolutamente indispensable revisar a la luz del cumplimiento de la democracia, pero fundamentalmente a la luz del cumplimiento de los derechos de la gente. Y luego la experiencia tanto de Guatemala como de India, sociedades igualmente multiculturales, porque además hay que decir que no hay sociedad humana que no sea multicultural, o sea, no hay, cada día más nos convencemos de que efectivamente las sociedades son multiculturales. El reto de la democracia, pero sobre todo de los mecanismos electorales,
es cómo se adaptan a esas realidades multiculturales. Y el reconocimiento parte que no lo han hecho. Si la democracia contemporánea en el mundo ha sido incapaz de reconocer las realidades multiculturales. Hay un proceso nuevo que por razones pragmáticas se está dando en los partidos políticos y es la exploración de las tendencias en grupos culturales diversos. Entonces, un primer acercamiento a la diversidad cultural ha sido en los partidos políticos en muchas regiones, es la tendencia, es cómo van a votar, cómo los judíos, los hispanos, las mujeres van a votar, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, incluso en América Latina, cómo votan los diferentes grupos. Y ese es creo yo, un primer intento de la democracia electoral de acercarse a las diversidades, pero es absolutamente insuficiente. Y digo absolutamente insuficiente porque no solamente se trata de dar la oportunidad a que todos puedan llegar a votar, se trata además de facilitar que el voto sea el punto sublime del proceso democrático. Y para que eso suceda tiene que haber una capacidad de soportar, la democracia electoral tiene que soportar diversos retos. El primero de ellos es el multilingüe. Los sistemas democráticos tienen que ser electoralmente multilingües, especialmente porque no todos en los países, en nuestros países, no todos los habitantes hablan el mismo idioma. Y muchas veces, especialmente en el caso de pueblos indígenas, hablan idiomas diferentes al idioma dominante. En consecuencia, ahí hay una desigualdad y una injusticia electoral si el sistema se habla en idioma A y la gente habla idiomas B, C, D, E, F. Y si forzamos a la población a entender el idioma, estamos regresando a colonialismos que deben superarse en el marco de la democracia. Pero no solamente se queda en eso. El otro aspecto que en términos operativos las democracias electorales tendrán que superar es precisamente la distribución geográfica, el voto rural y los votos urbanos. La capacidad de acercar y de reformar los sistemas electorales para acercar el voto a los lugares de habitación es fundamental. Y pasa precisamente por razones culturales. En el caso de minorías y de pueblos indígenas, que son dos cosas que tienen elementos en común pero diferencias. Son poblaciones que en muchos casos están vinculadas a las zonas rurales. Entonces el acercamiento a las zonas urbanas es fundamental en el mecanismo electoral, pero es igualmente importante en el proceso democrático. ¿Qué quiere decir esto? Llevar información, accesar al conocimiento democrático y del sistema político en los idiomas de la gente y en las regiones rurales también en donde vive la gente. Es decir, la justicia electoral y los procesos democráticos para acercarse a la diversidad tienen que reconocer todo este tipo de situaciones que vive la gente. Porque igualmente en términos de minorías tenemos a las poblaciones que tienen limitaciones físicas. Y como dicen los especialistas, una grada limita la participación. Para gente que viene en silla de ruedas, que viene con muletas, una simple grada ya te hace pensar si vale la pena ir a votar o no. Entonces hay una necesidad de reformar la concepción general de la participación ciudadana en términos electorales, porque esto efectivamente va a llevar a la democracia. Y finalmente, conocer el sistema, participar en los partidos políticos, la posibilidad de elegir a conciencia y con información, y las posibilidades reales de ser electo nos llevan a la democracia. No solamente el tener eficaces, tecnológicamente sólidos procesos electorales, sino todo una parafernalia de oportunidades
que hace que la gente se sienta ciudadano de su país. Y en ese sentido, a mí me parece que la democracia puede ser incluyente y justa. Es decir, la democracia es de la gente y la gente es diversa. Gracias y perdón lo largo. Gracias. Adelante. Thank you. Good morning. Thank you so much for your comments. They are very interesting. And I throw out two questions for you and for the room as a whole. One, it strikes me as some of the reforms you were talking about, particularly in India, to increase the voter turnout would be dependent on what seems to be commonly known as cultural competency, to educate either the poll workers, your officials, whatnot, to realize in the first instance what our cultural barriers might be. And I'd be curious as to what is being done in that regard. I mean, some of them are obvious, like in my state, our ballots are in Spanish and in English, the two dominant languages. We allow mail-in ballots because people have different needs, that kind of thing. But I wonder what kind of education are you doing for poll workers and government officials so that they're even aware of potential barriers? That's my first question. My second one is, oddly, not all people's votes are equal. And if you're in a minority, it might not be. So we have struggled, I know I live in Arizona in the United States, with drawing districts to elect your representatives. For example, we have a Navajo Nation in our state, a huge swath of land that they have, their reservation. They completely surround the teeny tiny little Hopi Indian reservation. The Navajos and the Hopis do not get along traditionally. So if you put them in the same district, the Hopi people will never have a vote. They will never have a candidate. So we've really struggled on how to draw districts to ensure that minorities, even though surrounded by majority populations, will still be able to have a voice at the table. So I would appreciate any comments that you might have, all of you, on if you've struggled with something similar in your countries. Thank you. Hola, buenos días. ¿Intervengo yo? Muy brevemente. Buenos días, soy Antonio López Vega, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto Ortega y Gasset. Simplemente añadir una observación a lo que se ha planteado aquí esta mañana, que me ha parecido del mayor interés y que les agradezco mucho esta puntualización sobre la diversidad cultural y cómo nos afectan los sistemas electorales en países como los que hoy hemos traído aquí de ejemplo, que efectivamente son realmente realidades de las más diversas en nuestro planeta mundo, ¿no? Yo solo quería observar y traslado a la mesa y a la sala que sí, que nos fijamos, ¿no?, en cómo garantizar o cómo fomentar cómo toda esa diversidad cultural tenga acceso y participe de nuestros sistemas electorales. Habría en algún momento, y esta es mi observación y voy a ser así de breve, que pensar también que igual que hemos avanzado en otros mecanismos de garantizar, por ejemplo, la participación de las mujeres en el modo de ser electas con sistemas paritarios en diferentes lugares del mundo, cómo esa diversidad cultural también se garantiza en nuestros sistemas electorales, pudiendo ser elegidos y, digamos, garantizando que puedan ser elegidos y que se sientan representados en las personas elegibles, esas minorías, esos pueblos indígenas de los que hablábamos aquí, minorías étnicas y religiosas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Good morning, everyone. Yo quisiera hacer una mención para ver la opinión de alguno de ustedes, porque tratándose de temas en los cuales a los tribunales nos compete resolver cuestiones que tienen que ver con problemáticas indígenas en particular, existen dos problemas que creo que es lo que me gustaría que me dé su opinión. Un primer problema es el que tiene que ver con cómo conciliamos los usos y costumbres con el derecho occidental, es decir,
particularmente cuando se trata de derechos políticos en los cuales las propias costumbres traen en sí mismo algún tipo de rezago histórico en, por ejemplo, igualdad de la mujer o en otro tipo de cuestiones en los cuales a partir de esos usos y costumbres no se generan pues esta posibilidad de la universalidad del voto o otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos electorales. Y la segunda tiene que ver con cómo nosotros podemos reconocer quién tiene la calidad de indígena, tratándose de que en el ordenamiento jurídico mexicano tienen un tratamiento especial y una protección reforzada, y cómo llegamos a la identificación real de quién es indígena y por lo tanto quién tiene que estar amparado por esa protección. El Tribunal Electoral ha optado por un criterio que es la autoafirmación, el autorreconocimiento, y básicamente donde hemos tenido la disputa o la discusión es si tiene que ser una autoidentificación simple o tiene que ser calificada. Y si es calificada, ¿cuál es la proporción en la cual no se violan derechos? ¿A partir de qué tipo de requerimiento se le solicita a la persona para realmente comprobar que tiene la calidad y que pertenece a una minoría indígena? Y esto es porque existen muchas también abusos en torno a gente que no es indígena y que por una cuestión, por ejemplo, de tierras o algo, se hace pasar como indígena para efectos de, evidentemente, abusar de los derechos de las minorías y, por supuesto, tener esa protección especial que brinda el Estado mexicano. Entonces, es un poco lo que, si alguien me puede contestar, se los agradecería. Buenos días. Solo comentar. Bueno, es importante ver los ejemplos de México y de Guatemala, cómo la diversidad cultural de las minorías, específicamente con los pueblos originarios, cómo se van estructurando, cómo se van formando y defendiendo. Pero bueno, a pesar de que El Salvador está dentro del mismo circunscripción de lo que antes se denominaba Mesoamérica, decir de que, bueno, lamentablemente nosotros no tenemos una estructura tan fuerte de defensa de esta diversidad de pueblos indígenas originarios, debido a que en nuestra historia, prácticamente a inicios del siglo pasado, los pueblos indígenas, ser representante de los pueblos indígenas, llegó a un momento en que fue sinónimo de ser comunista. Entonces hubo una especie de invisibilización, primero con una masacre en 1932 por el presidente, que prácticamente equiparó ser indígena con ser comunista. Entonces mucha gente dejó todas sus costumbres, todos sus usos, lo fue dejando a un lado, todas sus raíces, la lengua, etcétera, y se fue, por así decirlo, occidentalizando. Empezó a usar la vestimenta normal, etcétera, etcétera. Fue a raíz ya de, bueno, y eso nos inculcaron de que en nuestro país ya prácticamente no hay indígenas, de que aquí en El Salvador nunca hubo un asentamiento de gente negra, y se fue invisibilizando. Ya posteriormente, en la década de los 90, ya hay investigaciones que, por ejemplo, dicen que sí, en El Salvador hubo gente negra, por ejemplo, en la Unión de San Vicente hubo asentamientos de esta persona, que hay y todavía indígenas. Entonces, creo que, bueno, la pregunta sería, ¿cómo hacer para que las instituciones como los tribunales electorales no ser parte de esto, de invisibilizar, sino que al contrario, de fomentar, cómo recalcarlo, cómo darle su lugar en estos procesos electorales? Solo como caso curioso, nosotros en El Salvador hemos identificado en Sonsonate 2 tipos de asentamiento de personas, y se ha tratado a través del voto residencial enmarcar dentro del sector de votación
a estas comunidades, pero ¿qué más puede hacer, por ejemplo, las autoridades electorales si no tenemos un marco normativo que nos pueda favorecer? ¿Alguien más? Muchas gracias. Del panel, ¿alguien quisiera contestar las preguntas que nos hacen aquí las personas que… Muchas gracias. Voy a tratar de sintetizar un poco, voy a tratar de responderle a varios de los que hicieron algunas interrogantes y aportaciones de la siguiente manera. Creo que en el tema, como bien lo decía Álvaro Pop hace un momento, pues hay minorías y no es lo mismo ser indígenas, pero en este momento me voy a centrar más al tema indígena. La calidad de indígena, considero yo pues que en el caso de mi país las personas se han autoidentificado como tales, porque muchas veces las mismas instituciones del Estado no le reconocen el hecho mismo de ser indígenas, entonces tienen que pelear un poco más sobre sus derechos. A veces cuando sacan el documento personal de identificación no se les pregunta con certeza por algunas personas si es indígena o si es ladino. Normalmente les colocan que son ladinos mestizos. Y pues tiene que hacerse algunas aclaraciones. Ya han habido capacitaciones a alto nivel para que se le pregunte a cada ciudadano cuál es su autoidentificación. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, en el padrón electoral también no contamos con un código étnico directamente, sino que nos basamos en la base de datos que nos manda el Registro Nacional de las Personas, conocido como RENAP. Vamos a tratar la manera de impulsar un código étnico para poder también, al momento de irse a empadronar a la persona, poderle preguntar cuál es, digamos, si es indígena o si no es indígena. Es importante también en las universidades del país promover el derecho electoral, de tal manera que también sea difundido con igualdad de género y participación de las minorías y de los grupos subrepresentados, que allí entrarían pues todos aquellos, incluyendo los indígenas, que no tienen la mayoría como tal, y que también se promoviera en los diferentes idiomas de las comunidades indígenas pues una enseñanza. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala llevó a cabo más de 3.000 talleres en los que participaron más de 100.000 personas, y la mayor parte fue mujeres y el 44% fueron indígenas. También se capacitaron más de 100.000 personas para integrar las juntas receptoras de votos, y para nuestra buena suerte la misión de observación electoral indígena, que aquí tenemos a uno de sus exponentes, uno de sus creadores. Aquí está el licenciado Álvaro Pop, que él fue uno de los creadores del organismo NALEB, que actualmente es parte de esta misión electoral de observación indígena, que nos ha colaborado para ir difundiendo en talleres y demás cómo debe de capacitarse las personas para que puedan acudir a centros de votación, cómo puedan participar, elegir y ser electos. Porque los indígenas tienen una forma muy natural, muy propia de hacer sus propias elecciones en sus autoridades locales. Y quizá creo que hay alguna confusión entre autoridad local, hay alcaldes indígenas y demás otros puestos para poder ellos convivir en su sociedad, y creo que valdría la pena para participar a alto nivel en los diferentes cargos de la sociedad guatemalteca, del Ejecutivo y del Legislativo, que se les inculcara y se les dijera pues cómo pueden hacerlo y qué diferencias hay entre el nombramiento de autoridades ancestrales y nombramiento de autoridades eminentemente de los poderes del Estado. Después de cada evento electoral, nosotros recientemente terminamos un evento electoral, la ley nos obliga a crear la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, conocida como CAME. Esta es una comisión que se integra para propiciar reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Déjenme decirles que es una ley constitucional, es una ley de alto nivel que requiere pues para su reforma más de la tercera parte de diputados del Congreso de la República. En este momento estamos trabajando con hacer viable la última reforma a la que hace un momento les hacía referencia,
que es en cuanto a la paridad para poder integrar realmente a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas y especialmente a los pueblos indígenas, de la forma en que más o menos les estaba leyendo una redacción que está sujeta ahora a una nueva discusión constitucional. También contamos con la presencia del distinguido doctor Max Saldívar. Él es una persona muy querida por el tribunal nuestro y yo también no dejaría pasar la oportunidad para agradecerle. Él trabajó como directivo de AIFES en Guatemala por muchos años y nos ha apoyado también en este tema de capacitaciones. Yo ejercí la presidencia del año 2014 al año 2016 en Guatemala y en ese momento pues tuve mucho apoyo tanto del licenciado Álvaro Pop como del licenciado Máximo Saldívar, así es que ellos también han sido parte de los logros que hemos hecho como Tribunal Supremo Electoral. Entonces actualmente para la paridad y la alternancia y demás tenemos esta propuesta que yo les leía y se va a priorizar, ojalá que el Congreso en esta oportunidad pues pueda aprobarla porque es un poco complicado, porque también estamos involucrando a que las organizaciones políticas desde adentro, ellos también puedan hacer estos cambios y pueda darse la paridad. Esperamos pues contar esta vez pues con mayor apoyo, hay voces de los diferentes sectores que nos han dado bastante apoyo para poder hacer realidad esto. Yo me quedaría por acá y es por cuanto. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Rudy. ¿Quisiera alguien de la mesa dar respuesta? ¿Continuar? Adelante, magistrado Madiena. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais réagir un peu à l'intervention de M. Álvaro Pop par rapport à la diversité culturelle en Afrique. Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que la diversité culturelle ne se pose pas en Afrique dans les mêmes termes qu'elle se pose en Amérique latine. Parce qu'en Afrique, peut-être le processus historique de colonisation a été assez différent. Effectivement, il y a eu une colonisation, mais à un certain moment, le colonisateur est parti. Et il est resté les populations dites autochtones. Mais comme il n'y a plus de population allogène, est-ce qu'on peut parler de population autochtone? Peut-être, oui, mais en fait, cette diversité culturelle ne se posera plus en termes de minorité, parce que l'ensemble des ethnies ont les mêmes droits. Mais le problème qui se pose, c'est surtout que le colonisateur, en partant, il a laissé sa langue, il a laissé ses structures, qui sont différentes des structures traditionnelles. Et il a fallu construire un État autour de ça. Et c'est un État unitaire. Et il y a peut-être, dans l'évolution de cet État-là, une indifférenciation par rapport aux valeurs des ethnies qui doivent s'assimiler à ce système qui est importé. Peut-être c'est dans ce cadre-là qu'un effort doit être fait pour prendre en compte la notion de diversité culturelle. La particularité du Sénégal, c'est que dans cette zone-là, je n'ai pas voulu parler des minorités vulnérables parce que le thème c'était les minorités culturelles. Mais en matière de minorités vulnérables, le Sénégal a une loi sur la parité. Par rapport aux femmes, toutes les listes électives doivent être paritaires. C'est une loi qui est passée, mais je me demande si c'était une loi organique, est-ce qu'elle serait passée? Parce que cette conception de l'État, avec l'article dont je viens de vous parler, s'il y avait une vérification de constitutionnalité de la loi sur la parité, confrontée à cet article 1, il pourrait y avoir anticonstitutionnalité. Mais personne n'a eu la mauvaise idée d'attaquer cette loi devant le Conseil constitutionnel. Donc c'est une loi qui subsiste et au niveau de toutes les fonctions électives, il y a une parité parfaite, hommes et femmes. Maintenant, en termes de diversité culturelle, c'est surtout, elle ne sera pas d'ordre ethnique. En fait, il y a une diversité ethnique, mais en termes de minorité culturelle, elle sera plutôt religieuse. Parce que le Sénégal est un pays qui est constitué de 95% de musulmans et de 4% à peu près, ça peut être moins, de chrétiens. Mais il ne s'est jamais posé un problème de communautarisme par rapport à cette diversité culturelle, compte tenu des liens qu'il y a eu depuis des temps immémoriaux entre les deux communautés. Et les élections sont organisées sans pour autant prendre en compte la spécificité de telle ethnie, de telle religion,
En termes de langue aussi, il y a la langue française qui est la langue officielle, mais par rapport aux langues locales, il y a une langue qui, de fait, s'est imposée. Il n'y a pas de texte qui décide que cette langue-là est la langue véhiculaire par rapport aux échanges, mais cette langue s'est naturellement imposée et toutes les ethnies du Sénégal parlent cette langue qui est la langue d'une ethnie, qui est identifiée à une ethnie, mais qui sert aux échanges interethniques. Mais il n'y a pas un texte de loi qui décide que cette langue-là a cette vocation. Et je suis sûr que le jour où on prendrait une loi pour en décider ainsi, ça poserait problème, les autres n'auraient pas accepté. Mais comme c'est quelque chose qui est venu de fait, tout le monde l'accepte. Et personnellement, moi, je suis d'une ethnie Peul, mais je maîtrise beaucoup plus la langue Wolof parce que c'est la langue véhiculaire du Sénégal. Et ça ne pose pas de problème. En fait, cette sorte d'homogénéité donc de la composition ethnique dans sa diversité fait qu'au Sénégal, on a su créer une forme de démocratie, en tout cas qui est stable. Parce que dans la sous-région, c'est le seul pays qui, depuis son indépendance en 1960, n'a jamais connu de coup d'État militaire et a connu un pluralisme politique au niveau des partis depuis le début des indépendances. Et il y a eu 2 alternances démocratiques en 2010 et 2012. Et les taux de participation aux élections sont toujours supérieurs à 60%. Voilà. Mais cette nouvelle donne nous interpelle, c'est-à-dire la question des minorités, de la multiculturalité, telle qu'elle se pose ailleurs. On ne voudrait pas que cela nous surprenne. C'est donc en termes de proactivité qu'on réfléchit par rapport à ces choses-là. Merci. Gracias. Comisionado Suchil, quería hacer el uso de la palabra. Adelante. Some issues regarding the women were raised. In our country, in the parliament of 543 persons, by our initiatives of the women inclusion, there are 78 parliamentarians in the parliament at the moment out of 543 total strength. So there is a woman participation, whether as the turnout-wise, whether the participation in the electoral process or as a parliamentarian has increased substantially. In the last election, there were around 60 women in the parliament, which have been increased to 78. The issue of multilingual was also raised by some of the observers. We recognize the multilingual, and all instructions of the Election Commission are transmitted into various languages so that the person should not have any difficulty in understanding them. We have appointed the block level officer from that community, from that language, from that area only, who goes personally to speak to all families, to collect their data, to talk to them about their voter awareness, what are the advantages of electoral process, how they can register, so that even the person who is living in the remotest place, they are taken into the electoral process. While casting the vote, the vulnerability mapping is done. The caste which are vulnerable, who are socio-economically backward, they are taken into consideration, and the central armed police forces are deployed into that area so that there's a confidence building into that whole community to cast their vote. And they are encouraged to come out to cast their vote in the presence so that the proper forces are there so that nobody can debar them from the muscle power or the money power. We also put our expenditure observers into various areas so that they can see that there should be no freebies given to those persons who can be tempted to go to a particular party or something like that. So from civil services, a proper expenditure observers, general observers from the civil services, and the police observers, police officers are also deployed in various elections. Therefore, that the turnout should be more. Similarly, for the person with disability which you have raised, we have put all the wheelchairs to them, volunteers to bring them from home to the polling booths and to return back with our own vehicles. And we also ask the time, at which time you can come,
so that it can be facilitated to cast their votes. And this is why it was a very inclusive election, and 6.2 million persons with disability were identified in India so that they can cast their vote. Regarding the scheduled tribes, basically there's a concept of some tribes which have been, living into various pockets. And in the parliament, there is a reservation of around 47 seats, which will have to be taken from the tribals. So there are 47 parliamentarians from the tribal areas. Therefore, there has to be a very, very inclusive participation of the tribes. And they are into the parliamentary process, in the election process from that particular community. Similarly, there are various socio-economically backward castes, which have been since independence in India were there and they were recognized as scheduled caste. So there are 84 parliamentary constituencies which are reserved for particularly persons from that particular caste, and other persons will also boast into that particular area, but that constituency has been identified as a constituency reserved for scheduled caste, this constituency is reserved for scheduled tribe. So that the full participation of all caste, creed, socially backward, economically backward, ladies, persons with disabilities, senior citizens, youngsters. That is our commitment, that the no voter should be left behind, and considering all multi-languages, all diversities, cultural diversities, we have taken those persons into the very, very inclusive elections, and we have made them as a part, and the democracy, which is essential, inclusiveness is essential for a particular democracy. Thank you. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nada más ya para concluir, nos basamos o resumimos los derechos político-electorales de todas y de todos en dos: el derecho a votar y el derecho a ser votados. El derecho a votar, bueno, creo que viene de ahí y retomando un poco lo que se discutió en esta mesa, creo que tenemos que irnos a la cultura democrática que tendría que en cada uno de nuestros países empezar por nuestros jóvenes, por nuestros niños y niñas. Y bueno, el ser votado a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, tenemos grandes retos, más que avances. Creo que en esta mesa se discutieron y se plantearon grandes retos que todavía tenemos. Hablamos de una representatividad, al final de cuentas, hablando de minorías, y algunas minorías, porque en el caso de las mujeres a nivel mundial, bueno, pues somos mayoría, ¿no? Y hablando de indígenas es otra característica que habría que analizar. Pero sí, la representación o la representatividad es quién va a tener nuestra voz, quién va a hablar por nosotros, por cada uno de nosotros. Y esto incluye y incumbe a todas y a todos. Todos tenemos que estar incluidos. Decía Xochitl que nadie se tiene que quedar fuera, y es cierto. Es parte de nuestra obligación, ya como parte de Estado, ya sea como autoridades electorales, algún medio, alguna medida en que podamos implementar, porque a veces la norma o la ley que tenemos en nuestros estados no nos alcanza para poder incluir a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad. No nada más hablamos de mujeres, hablamos de indígenas, de jóvenes, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, de adultos mayores. Y yéndonos un poquito más allá, como decía el magistrado Rudy, es la doble discriminación o la triple que viene con mujeres indígenas con alguna discapacidad, mujeres de la diversidad sexual, y así, bueno, vamos sumando. Lo importante aquí, creo, es la suma de todos nuestros esfuerzos y voluntades como autoridades electorales para que esto poco a poco vaya avanzando. Aquí tenemos una frase en México que decimos que es a golpe de sentencia como estos grupos en situación de vulnerabilidad van alcanzando precisamente llegar a esos cargos de elección popular para poder todas y todos estar representados, que al final de cuentas eso es lo que o queremos alcanzar, una democracia plural, una democracia incluyente y una democracia para todas y para todos. Se me fue el magistrado Vargas Valdés, quería yo contestarle sobre la pregunta de la autoadscripción.
la autoadscripción que vendría en este caso de las personas indígenas o de las personas de la diversidad sexual. Yo creo, y muy personal, que necesitaríamos una autoadscripción calificada, porque precisamente viene de eso, de la representatividad que tenemos. Esta autoadscripción calificada nos hace que nos respalde nuestra comunidad. Necesitaríamos que nos respaldara la comunidad, comprobar ese vínculo precisamente que tenemos con la comunidad indígena o con la comunidad de la diversidad sexual. ¿Y cómo sería? A mi criterio, sería por medio de constancias o de viva voz. Pero bueno, eso se verá en un futuro con los criterios que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita. A nombre de este tribunal, a nombre de todos los que organizan esta Red Mundial de Justicia Electoral, quiero agradecer a los ponentes de esta mesa, principalmente por su participación, y a todas y a todos este público. Muchísimas gracias.